¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, que como usted sabe es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablaremos de lo que mejoró México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Mejoró o hubo retrocesos? ¿Cuál fue la herencia que dejó AMLO? Y de esto vamos a hablar con estos invitados el día de hoy. Está con nosotros el doctor Juan Carlos Guillermo Cornell Núñez. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCS. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. El doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina. Él es coordinador del Observatorio de Desigualdades del CUCS. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la Gracias invitación. por estar con nosotros. Y el doctor Pablo Alberto Pineda Ortega, profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUCS. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Al Bueno, contrario. en los siguientes segmentos desglosaremos por cada tema lo que dejó la herencia de Andrés Manuel López Obrador en México, pero iniciamos básicamente con un resumen de cada uno de nuestros participantes en esta emisión. ¿Mejoró el país, México, mejoró durante la administración de Andrés Manuel López Obrador? Les pregunto así en términos generales. Doctor Juan Carlos Cornell, iniciamos con usted. Muchas gracias. A ver, yo cuando estaba pensando en la discusión sobre el legado de Andrés Manuel, en todo esto, no podía dejar de tener la idea como de conjunto, ¿no? Más allá de ver un poco los temas de los parlamentarios. Y digo, no podía dejar y lo voy a leer, ¿no? El principal legado de Andrés Manuel López Obrador es haber construido un movimiento político que devolviera la esperanza a los que durante 36 años fueron excluidos de las políticas neoliberales. Un movimiento político que después de 2 elecciones fraudulentas logró obtener 2 veces la presidencia, 3 veces la mayoría simple del Congreso de la Unión, una ocasión la mayoría calificada y que actualmente gobierna en 27 entidades de la República. Un movimiento que puso por delante la dignidad de los más desfavorecidos de las políticas neoliberales, los jóvenes, las comunidades originarias, los adultos mayores, las personas con discapacidad permanente. Un movimiento que logró combatir, y estoy adelantándome algo, las desigualdades y sacar de la pobreza a 9 millones de mexicanos y mexicanas. Un movimiento que recuperó el sentido social del Estado y transformó el sentido político común con temas tan sencillos pero tan importantes como el no a la corrupción, no al clasismo, no al racismo, no a ningún tipo de discriminación, y que volvió moneda de cambio el lema por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Entonces, cuando estábamos preparando la presentación, dije, es que me parecía que teníamos que llegar así, ¿no? Así, ¿cuál es el legado que podríamos, bueno, ya por supuesto que es discutible, pero a partir del cual podríamos hacer el balance, ¿no? Entonces, yo con esto iniciaría. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Máximo Ernesto Jaramillo. Muchas gracias. Me parece muy bien que inicie el doctor Juan Carlos con esto, porque justo le podemos ir dando como tal vez más carnita a esta visión global. Yo coincidiría en muchas cosas justo de lo que estaban diciendo ahorita. Me parece que sí, en realidad hay un momento disruptivo en la historia en términos de este gobierno respecto a nosotros, empezando porque es un gobierno que fue un gobierno, ahora ya ha acabado este sexenio de López Obrador, que explícitamente se autodenominó de izquierda, ¿no? Y eso es tal vez la primera vez que sucede en mucho tiempo, con algunas excepciones que podríamos pensar durante el siglo XX tal vez, pero en realidad eso es disruptivo en muchas maneras, y también en general me parece que es disruptiva, por decirlo de alguna manera, la narrativa y los enfoques o los intereses que tienen estos, este gobierno y las políticas públicas. Me parece que el diagnóstico que se tiene es muy claro y en general la población de México coincide con el diagnóstico. Creo que donde se pone más complejo el análisis, y seguramente podremos ir profundizando más adelante, es tal cual en los resultados efectivos de algunas dimensiones. Pero en general, en términos discursivos, hay un cambio y justo habría que ver qué tanto eso se reflejó en los resultados. Muy bien. Doctor Pablo Pineda. Gracias. Bueno, yo no coincido en lo absoluto. Voy a hacer una reflexión breve desde la perspectiva de la planeación nacional. Como ustedes saben, el artículo 26 constitucional contempla que al inicio del sexenio, los primeros 6 meses, se redacte un plan nacional de desarrollo. Y el plan nacional de desarrollo de este sexenio tiene 3 grandes ejes.
y algunos transversales. Me detengo en principio con los ejes principales que abordan las grandes políticas públicas que existen en cualquier lugar del planeta Tierra, que es el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito de gobernabilidad. En el plan mismo aparecen metas. Voy a referirme a ellas, el resultado, y bueno, ya estaré interviniendo posteriormente. En el ámbito económico, el objetivo, en el ámbito económico lo que se planteaba era crecer a tasas del 4% y sobre la base de elevar la productividad. En el ámbito social se planteaba reducir de manera significativa la población en condición de pobreza y de pobreza extrema. Y en el ámbito de la gobernabilidad se planteaba, haciendo referencia a un conocido índice internacional que se llama Índice de Estado de Derecho, alcanzar un puntaje mucho más importante en el ranking que existe del mismo. Bueno, es el caso que en los tres estamos peor. Empiezo por este último. En el índice de Estado de Derecho estamos rankeados el día de hoy en un lugar 116, 117, cuando al inicio del sexenio estábamos en un lugar 87, 88. Por cierto, el resultado de este ranking fue antes de apropiarse del Poder Judicial, de manera que si revisamos el ranking después de este escenario reciente, seguramente estamos en un lugar peor. Por lo que va a la pobreza, se redujo el número de población en condición de pobreza en 5 millones. Y digo, es ridículo. Un país que tiene 128 millones de habitantes, reducir en 6 años 5 millones representa menos del 4%. Luego hay gente que dice, bueno, pues que no todos estaban en condición de pobreza. No, en realidad no. Entonces lo que se redujo, comparado con exclusivamente referidos a la gente que está en condición de pobreza, es alrededor del 12%. Esto es, redujimos la pobreza un 2%, raquítico 2% cada año. De manera que pues tampoco es presentable. Y por lo que va al ámbito económico, crecimos a una tasa promedio del 1%, muy por abajo del 4%, y el indicador que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo es el incremento en la productividad. Y es el caso que lo que reporta el INEGI, por lo que va a productividad, es en todos los años un crecimiento negativo. Estamos para atrás. Entonces, estamos para atrás en gobernabilidad, según el referente que puso el mismo plan. Son los indicadores para los tres ejes que el mismo plan redactó. Los acabo de referir y en los tres estamos peor. Sí. Entonces, con base precisamente a lo que ustedes señalan, lo que puede decir, lo que mencionó el doctor Juan Carlos Conel, el doctor Máximo Ernesto Jaramillo, cuando hablan de la narrativa del discurso oficial, lo que triunfó entonces en esto, porque hay realidades que si se desglosan, pues son las que apunta el doctor Pablo Pineda. Entonces lo que triunfó básicamente, coinciden ustedes, es la narrativa presidencial, la narrativa del gobierno federal, que es totalmente distinta a la realidad que hay en el país. Yo no estoy de acuerdo. Para empezar, no sé si tú me puedes dar un ejemplo de una política seccional donde hayan sacado a 9 millones de mexicanos de la pobreza extrema en los últimos, en la historia mexicana. O sea, es que eso no es cierto. Y digo, tú dijiste los datos, o sea, se sacaron el 2% de pobres anual. Es una miseria. Digo, si tú me pudieras comparar históricamente, ¿qué es la otra? O sea, hay que ver de dónde partimos. O sea, estamos partiendo de 36 años de políticas neoliberales, donde la desigualdad, donde la pobreza extrema fue creciendo, y en el contexto en el cual los 6 años de la política del gobierno anterior estuvieron haciendo, yo creo que obteniendo buenos logros, ¿no? Y otra cosa que también se les olvida siempre que sacan las cuentas es que tuvimos 2 años de pandemia que provocaron un estancamiento, el primer año, si mal no recuerdo, de 8.5% y el segundo como de 3%. Es decir, ¿cómo mides las metas que te planteaste en un escenario que no tienes pandemia? Es decir, el crecimiento generalizado ahora, si no hubiera habido pandemia, seguramente, no estoy seguro que hubiéramos llegado al 5 o 4% que se planteó, pero hubiera estado muy cerca. Es decir, no puedes juzgar los resultados que te propusiste en un año o en otro sin ver lo que ocurre ahí. Y la pandemia me parece que es un fenómeno mundial y que hizo muchos estragos. Y aún así, estas mediciones del índice de pobreza extrema que salieron, todavía es más dignificante. ¿Por qué? Porque
ya iba, y Max nos podrá corregir, ya iba una tendencia de reducción de la pobreza. En la pandemia se cayó terriblemente y a partir de ahí volvió a subir, digamos, teniendo resultados, creo que comparativamente mucho más favorables después de los 6 años, aún con 2 años donde todo se nos vino abajo. Es decir, la pobreza aumentó de manera radical, se nos cayó el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Y si aún así, después de 6 años... 30 segundos para el corte, doctor. Perdón. Me parece que los resultados son positivos. Bien. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, la primera en esta emisión de Catalejo. Ya regresamos. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Bueno, ya que están hablando del tema de pobreza, concretamente vamos a hablar y referirnos que en 2018 el 49.9% de la población vivía en condiciones de pobreza y para el 2022, el dato más reciente, cuenta porque son datos del Coneval, el Coneval hace mediciones cada 2 años, el porcentaje de la población en condiciones de pobreza bajó a 36.3%. Datos del Coneval, es decir, hubo una disminución de poco más de 5 millones de personas que salieron de la pobreza. Esto se debe, dicen especialistas, y aquí lo van a corroborar ellos, se debe básicamente al programa de aumento al salario mínimo y también el apoyo derivado de programas sociales. Pero estos 5 millones de personas que salieron de la pobreza luego tuvieron problemas para acceder a otros servicios que tenían de calidad, como el de salud, que más adelante se desglosarán. Doctor Máximo Ernesto Jaramillo, ¿cuánta población disminuyó precisamente en el tema de pobreza? Sí, justo las cifras que estabas diciendo son las de la medición oficial multidimensional de la pobreza. Me parece, por ejemplo, ahorita que Juan Carlos citaba unas cifras que se estuvieron moviendo, por ejemplo, en el último informe del presidente López Obrador, que venían del Banco Mundial y que de hecho son a 2023. Hay, digamos, es un debate siempre el tema de las cifras de las mediciones de pobreza. Además está este tema de que la medición oficial ahorita es hasta 2022 y no es, digamos, al cierre del sexenio. Hasta el siguiente año, hasta 2025, tendremos el dato de cuánto disminuyó la pobreza para 2024, que seguramente es más de los datos que tenemos actualmente en 2022, y ahí entenderemos realmente la magnitud de la disminución de la pobreza durante el sexenio de López Obrador. Lo que diría es, por un lado, me voy a tratar de poner, digamos, a la mitad de los colegas, tanto diciendo cosas positivas como críticas también. Por un lado, me parece que es muy positivo, efectivamente, la disminución de la pobreza. Justo, además, con en medio una crisis económica de la magnitud de la que se tuvo en el año 2020. Digamos, claramente cuando hablamos de estas cifras es 2018 contra 2022, no vemos que en 2020 fue distinto el efecto, aunque fue un efecto también mezclado con el tema del salario mínimo y los programas sociales, pero para ir cerrando y dar la conclusión ahí, más bien lo que diría es, por un lado, sí disminuyó la pobreza efectivamente, por otro lado, cuando lo comparamos, por ejemplo, con el sexenio completo del presidente Fox, que ahí es el sexenio completo, no los primeros 4 años, habrá que ver qué pasa cuando tenemos los datos completos de López Obrador, pero también se disminuyó en un porcentaje similar a la pobreza por ingresos, porque en aquel tiempo no teníamos pobreza multidimensional. Tal vez, digamos, no es la disminución más alta que ha habido durante los últimos 30, 40 años, que es lo primero que diría, y lo segundo también importante es que la pobreza extrema no disminuyó. Disminuyó la pobreza total, digamos que es la suma extrema y moderada. La extrema no disminuyó y la pregunta que se han hecho muchos especialistas en ese tema, y que esto da para un debate, más bien para un programa completo, no para este tiempo, es por qué disminuyó la pobreza moderada y no la pobreza extrema. Eso tiene que ver con que, digamos, con empezar a debatir el tema de si sí se benefició primero a los más pobres o a los pobres que no eran los más pobres, por más que suene un poco confuso. Pero al final de cuentas, la realidad, según las cifras oficiales, es la pobreza moderada disminuyó y disminuyó mucho, y es, me parece, de celebrarse, mientras que la pobreza extrema se mantuvo igual entre 2018 y 2022. Yo creo que para 2024 disminuirá, pero no tanto como se hubiera esperado con, digamos, la narrativa de este sexenio, que era justo priorizar a los que estuvieran más atrás. Así es. Quizá el hecho de haber universalizado
los apoyos fue lo que ocasionó esto que estás mencionando. Este fenómeno pudiera ser, ¿no? Pero vamos con el doctor Pablo Pineda. Quiero hacer algunas consideraciones con relación a lo que comenta el colega Juan Carlos. Utiliza el argumento de la grave crisis de salud y económica que vivió el planeta en el año 2020 para justificar en alguna medida que no se hubiese alcanzado la tasa del 4%. Nada más cito de manera comparada cuál fue la historia de Brasil. Brasil con Bolsonaro, en el mismo año, en el 2020, no hay otro país en el mundo más parecido a México que Brasil, en términos de Producto Interno Bruto, en términos de nivel educativo, raíces culturales, etc. Bueno, Brasil tuvo un decrecimiento de solamente 4%. México lo tuvo del 8.5%. Brasil decreció a la mitad. ¿Por qué? Porque a diferencia del gobierno de México, el gobierno brasileño, como la gran mayoría de los gobiernos, intervinieron, implementaron políticas públicas para proteger a los que menos tenían y para apoyos a los microempresarios. Entonces, el dato está ahí. La CEPAL, en la página estadística de la CEPAL, se documenta que en efecto el país más cercano a México en todos sentidos, en términos, digo, no geográficos, sino culturales y económicos y de dimensiones, tuvo un decrecimiento bastante menor porque tomaron las acciones apropiadas. Entonces, sí, este asunto de que la pandemia, bueno, la pandemia a todo el mundo le tocó. China, de hecho, no decreció. No, digo, dejó de crecer a tasas de 2 dígitos, pero se mantuvo su crecimiento. Entonces, por lo que va ese tema, y en efecto el otro que iba a comentar es el que bien señalas, la pobreza extrema no decreció, esa se mantuvo igual. Y aquí, bueno, pues realmente tú eres el experto, voy a espolear tu información, pero yo he revisado la información que has procesado y en efecto, por referir el otro punto muy socorrido de la 4T, de primero los pobres, con el estudio que tú hiciste se documenta que la política social no fue canalizada al decil de los más pobres. De hecho, creo que la gráfica que revisé de tus estudios es por veintiles, no por deciles. Y en efecto, lo que se desprende del estudio que tú realizaste es que los recursos fueron canalizados no a los más pobres. Y más aún, documentas tú que la política social, a diferencia de los últimos 2 sexenios, tuvo un mayor porcentaje de beneficiarios del 10% de los más ricos de este país. Entonces, todo lo contrario de esto de primero los pobres, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay datos muy interesantes. Destacaría en consecuencia que sí está el plano de la narrativa, decir que somos un gobierno de izquierda, o eso es lo que planteaban, pero ahora sí que como reza aquel viejo proverbio, a donde está el amor está el dinero. Y en efecto, la política social no se canalizó a quienes más lo necesitaban. Agregaría una última cosa con relación a esto para pasar la palabra a los colegas. Hay muchas explicaciones, algo también planteabas esta inquietud de qué podría explicar esto. La explicación que yo encuentro es que fue una política clientelar. El artículo 26 de la Constitución establece que los datos que genera el INEGI son de uso obligatorio para los 3 órdenes de gobierno, para el diseño de sus políticas públicas. ¿Qué encontramos con la 4T? Pues encontramos que los funcionarios, los empleados del gobierno federal se pusieron un chalequito con los colores de Morena y fueron a tocar puertas. Evidentemente, los más pobres de este país, que son 9 millones de mexicanos, pues no tienen puerta en su casa, muchos de ellos viven en las calles, etcétera. Y claro, pues eso es la menor preocupación que tienen es tener una credencial de elector. De manera que si implementas una política clientelar, ¿y por qué lo comento? Porque justamente el hecho de que con los chalecos se tocaran puertas para hacer un padrón de beneficiarios y posteriormente a cambio de ello votar por el partido, se dejó de utilizar la información generada por el INEGI. Entonces, que el 26 constitucional contemple, como toda la legislación en el mundo, que la información de sus institutos de estadística sea la oficial, no es un asunto de capricho. No existe en ningún país un instituto que genere información más fidedigna, lo que se aproxime a lo fidedigno, que los institutos de estadística. Y lo que se hizo acá fue no privilegiar la información oficial, sino la recabada a través de tocar puertas por la gente con chalecos del partido oficial. Y en consecuencia, pues eso también tuvo sí efectos electorales, ya lo estamos viendo,
pero tuvo efectos no deseados en el combate a la pobreza extrema, como lo estás comentando. Muy bien. Muchas gracias, doctor Pablo Pineda. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Juan Carlos Cornell. Esto es Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, el tema en la emisión de hoy, el legado o la herencia de AMLO. ¿Mejoró México con López Obrador? Doctor Juan Carlos Cornell, sobre el tema de pobreza. Muchas gracias. Nomás quisiera precisarle al doctor Pineda que el INEGI no hace censos. O sea, el gobierno necesitó hacer un censo de beneficiarios y bueno, pues lamentablemente el INEGI, a lo mejor si les proponemos que el INEGI haga censos, podría ser útil. Y nada más para precisar dos cosas. A ver, si mi información, y esa es de Coneval, la línea de pobreza extrema por ingreso pasó de 18.6 a 13.5 del 2018 al 2022. ¿Sí? Ingresos. Ajá. La línea de pobreza extrema por ingresos pasó de 18.6 en 2018 a 13.5 con 2 años de pandemia. O sea, si eso no es una política para sacar a los más pobres de su situación, yo no sé. ¿Qué habría que hacer? Porque además, como lo comentaba, o sea, después de 36 años de políticas para crecer, para que luego echar pie y que no funciona, o sea, no sé. Y lo otro, yo creo la clave, digamos, fueron dos. Los programas sociales fueron importantes para aumentar, disminuir la desigualdad, sacar un sector importante de la pobreza. Y la otra, sin duda, fue el aumento del salario mínimo, como una medida, es decir, fueron 120% de aumento del salario mínimo reales en el país y 225 en la zona fronteriza norte. O sea, esos elementos, digamos, son los que explican en gran medida no que los más pobres hayan salido, sino seguramente los más pobres se fueran convirtiendo en clase media, que ese es el otro elemento. ¿Dónde están esos pobres que salieron de la pobreza extrema? La pobreza son la nueva clase media, digamos, en crecimiento, y la gran medida es, ¿por qué? Porque además el salario no solamente es a los que se benefician con el salario, sino que empieza a empujar el salario hacia el resto de los deciles superiores, bueno, los ingresos superiores de 1 o 2 salarios mínimos. Y las políticas de eliminar el outsourcing y generar más beneficios a la gente trabajadora, y la distribución de utilidades. Digo, ese dato no lo pude encontrar, pero los últimos 2 años la distribución de utilidad, el reparto de utilidades entre los trabajadores es significativamente mayor al registrado en los primeros años y en los sexenios anteriores, ¿no? Digamos, estas dos cosas, la política social de los programas sociales y el aumento al salario mínimo, fueron los detonadores de esta digamos, disminución de la desigualdad y que salieran importantes sectores de la pobreza y la pobreza extrema. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, en el tema de salud también señalan los especialistas que hay un declive precisamente en este servicio público, y también datos del Coneval señalan que si bien la cantidad de personas pobres se redujo, el número de quienes no tienen acceso a servicios de salud se disparó. En 2018 la población ascendía a 20.1 millones de personas. Para 2022 la cifra aumentó a 50.4 millones que no tenían acceso a salud. Es decir, lo que ganaron en incremento, disminución o ingresos, lo estuvieron destinando el 30% de eso a acceder a servicios de salud que ya no les proporcionó el gobierno. Doctor Máximo Jaramillo. De hecho, es muy bueno que entremos a ese tema después de lo que estaban diciendo los colegas, porque efectivamente la pobreza por ingresos extrema disminuyó. La que no disminuyó es la pobreza multidimensional, la pobreza extrema multidimensional, que toma por un lado el ingreso y por otro lado toma las 6 carencias sociales que mide el Coneval. ¿Por qué no disminuyó si todo, digamos, bajó la pobreza por ingresos, bajó la carencia? 5 de esas 6 carencias bajaron, la de servicios públicos, servicios de vivienda, calidad de vivienda, etcétera, seguridad social, etcétera, pero la que no disminuyó es la de salud. Y justo en el equilibrio, digamos, de que sí bajó la pobreza extrema por ingresos, pero aumentó la carencia de salud, es que la pobreza multidimensional termina quedando igual entre 2018 y 2022. ¿Qué pasó en el tema de salud? Por ahí hay una investigación que hice justo con el doctor Enrique Valencia para la CEPAL, en la que tratamos de profundizar cómo cambió el acceso a los servicios de salud en México durante la pandemia, pero también después de la pandemia, digamos, un poco más normalizado para el año 2022, para tratar de quitar ese efecto. Y lo que vemos es que
sobre todo, digamos, la explicación más política es que, sobre todo por el cambio del Seguro Popular al INSABI y luego al IMSS Bienestar, lo que terminó pasando es que, digamos, en 2018, antes de ese sexenio, más o menos 6 de cada 10 servicios de salud se prestaban, que tomaban las personas, se prestaban en servicio público, digamos, en una institución pública de salud, y 4 de esas atenciones eran en servicios privados. Para 2018 para 2020, básicamente fue lo contrario. 4 de cada 10 eran en servicios públicos, 6 de cada 10 eran en servicio privado. Mejora un poco para 2022, pero sigue estando peor que en 2018. Digamos, lo que terminó pasando es que el seguro, la disminución del seguro, la eliminación del seguro popular, que no era perfecto y que yo tengo muchas críticas al seguro popular, de todos modos lo que terminó pasando es que con el INSABI, que luego se terminó viendo que no era la mejor opción, y luego con el IMSS Bienestar, pues las atenciones ahora en su mayoría se siguen prestando en el servicio, digamos, en el sector privado. Esto es indeseable al final de cuentas, y también hay ojo con que el tema del presupuesto dedicado a salud no aumentó tanto como se hubiera esperado, y sobre todo después de un año de pandemia, pero digamos, el gasto social se reconfiguró de una manera en que se priorizó el tema de las transferencias monetarias y bajó el presupuesto dedicado a servicios públicos, servicios prestados por el Estado, dentro de los cuales está el servicio de salud. Entonces, al final de cuentas, se intercambió esas transferencias que golpearon la pobreza monetaria, pero en el tema de salud, pues tuvimos esta carencia. Ojo también con decir que no es tan grave como lo tiene el Coneval, porque el Coneval mide cuántas personas creen que tienen acceso, se entienden afiliadas a un servicio público. Yo estoy hablando tal cual de quienes fueron atendidos por el sector público y sector privado, y al final de cuentas esos son los resultados, que en realidad ahora pues la mayoría de los servicios son prestados en el sector privado. Privado, sí es. Doctor Pablo Pineda. Sí, en efecto, el dato que citas es de extrema preocupación. ¿Cómo es que 50 millones de mexicanos están privados del servicio de salud? Y el origen proviene, de hecho, de la desaparición del Seguro Popular. El Seguro Popular fue una institución muy plausible, muy noble, que pretendía darle seguridad social al número de mexicanos que no estaban adscritos al esquema de seguridad social tradicional. En México, como en muchos países del mundo, la seguridad social en buena medida proviene de tu adscripción a tu fuente de trabajo. Entonces, tu patrón te adscribe al sistema de seguridad social, pero es el caso que en el México de estos últimos años, alrededor de 54 personas que trabajan, alrededor de 100 personas que trabajan, 54 están en la economía informal y 46 en economía formal. ¿Qué quiere decir esto? Que 54 de cada 100 trabajadores no tienen seguridad social. Ante ese escenario, en el sexenio de Vicente Fox, con Julio Frenk en la Secretaría de Salud, a través de los estudios técnicos y estudios piloto también que se hicieron, encontraron que una salida consistía justamente en el Seguro Popular, proveer de seguridad social a los muchos mexicanos que no estaban adscritos a la economía formal. Y fue un programa que, en efecto, pues como todo era mejorable, tenía sus carencias, pero tenía muchas cosas buenas. En primer lugar, a diferencia del INSABI, contó con reglas de operación. A diferencia del INSABI, tenía fondos suficientes para proveer los servicios de salud. Y eso se reflejó en el dato que acabas de leer, que se tenía la cantidad de mexicanos que expresaban tener servicios de salud era muchísimo mayor que cuando desaparece el INSABI. Un par de cosas adicionales. Comentas que en efecto el gobierno hizo transferencias y ya no proveyó de la atención de los derechos sociales a través de los cuales se mide la pobreza junto con el ingreso. Pero hay que decir que es una responsabilidad del Estado proveer esos servicios. Vaya, lo que hizo el gobierno de México fue, se lavó las manos, ahí les van 20 pesos o la cantidad que haya sido, y se lavó las manos para proveer algo que es su obligación proveer, ¿no? Entonces, ese es un tema de la mayor preocupación. Y cito nada más un dato. Este asunto, bueno, agregaría además que no solamente, porque es lo que el presidente López Obrador dijo en una mañanera, que el tema de que había crecido tanto la carencia en servicios de salud
Tenía que ver con que estaba mal planteada la pregunta, ¿verdad? Entonces, como que los mexicanos no son muy listos y entonces, si no se lo preguntas bien, se equivocan y dicen que no tienen el servicio de salud. Bueno, no, el tema tiene evidencia. A través de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, se puede documentar que el gasto de bolsillo en servicios médicos se elevó significativamente porque desapareció el Seguro Popular. De hecho, ¿verdad? datos dicen que es en 30%. Es correcto, sí. Entonces, y sobre todo para los deciles más bajos, Sí. Entonces, sí, el asunto fue de la mayor gravedad. Termino señalando que para ponderar, para apreciar la gravedad del asunto, Japón tiene la misma población que México, 128, 129 millones de habitantes. 30 segundos para el... Sí, en Japón se murieron 28,000 con la pandemia, en México más de 700,000. De eso, con eso se evidencia el nivel de desastre que se encuentra el sistema de salud. Bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, doctor Juan Carlos Cornell, en tema de salud. Nada más, creo que Max lo dijo, o sea, la estadística de INEGI lo que dice es, usted cree que tiene seguro y es una cuestión de percepción. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú tenías el Seguro Popular, todo el mundo estaba afiliado, aunque no tú hicieras uso del servicio. Todos, digamos, ¿por qué? Porque la política de los gobiernos era afiliar, generar ese tipo de pertenencia. Entonces, cuando pasa lo del INSABI, cuando viene el problema de la pandemia, evidentemente que la gente dice, no, pues no tengo seguridad social. Cuando lo que tienen es un sistema de seguridad pública que lo que se alcanzó a rescatar después de 36 años de política, después de todo el desastre que nos tocó con la pandemia, en construcción. Y evidentemente no hay una tarjeta que te diga yo tengo el seguro, el sistema, ¿cómo se llama? El IMSS Bienestar. Pero lo que sí es cierto es que el sistema de salud comenzó a tener inversiones y rescatar el sistema de salud público, que a final de cuentas yo creo que ese es un principio político y es un principio de decir la salud pública es un asunto de Estado, no es un asunto de particulares, porque al final de cuentas el Seguro Popular era un asunto de particulares donde la gran mayoría de los contratos eran para concesiones, desde los medicamentos, los hospitales, etcétera, ¿no? Digamos, es una concepción de la salud es una responsabilidad pública y retomas y se federaliza la salud pública y comienza una campaña después de la pandemia de consolidación. Se contrataron tan solo además de incorporar a todos los médicos, se contrataron 25,000 médicos más solamente para el sistema IMSS Bienestar. Y aproximadamente como 35,000 enfermeras. O sea, eso es casi como el 30% más del personal que se destinaba anteriormente a atender la salud pública en los estados donde empezó a andar. Yo creo que, digamos, no se obtuvieron los resultados esperados porque falló el INSABI, porque nos agarraron 2 años de epidemia, pero sentaron las bases de lo que hoy, digo, me estoy adelantando un programa futuro. La doctora Claudia Sheinbaum ha dicho, vamos a terminar con un sistema universal de salud, donde estén tanto el IMSS, el ISSSTE como el Bienestar consolidados y uno pueda, digamos, acceder con o sin una afiliación o una credencial al servicio de manera universal. Pero finalmente no fuimos Dinamarca. Yo creo que los que se creyeron eso fue la gente que no entendía de qué se trataba el asunto. Era recuperar la responsabilidad del Estado. Era narrativa nada más. Pues el presidente, las mañaneras, ¿qué eran? O sea, las mañaneras era información, era decirle a la oposición, peleense con esto, mientras estoy peleándome por otras cosas. Durante 6 años el presidente marcó la pauta de la discusión de este país. Y una de esas es este tema de Dinamarca. Yo creo que no somos Dinamarca, pero nos acercamos al modelo donde el Estado se hace responsable de la salud pública. Sí. Bueno, finalmente este gobierno también hay datos oficiales, dejó a 6 millones de niños sin vacuna, por ejemplo. Se compraron vacunas o medicamentos a sobrecosto, también está documentado. Claro, el INEGI tiene esos aumentaron datos. casos de enfermedades prevenibles con vacunación en menores de hasta 5 años. Entonces, Perdón, son datos ahí del INEGI también. de México. ¿Cómo vamos? Ok.
¿no? Entonces, son el INEGI, digo, para dejar... La fuente de México, ¿cómo vamos? Sí, son datos INEGI. oficiales. Claro, Datos son oficiales. datos oficiales, por Así supuesto, claro. Y en INEGI temas, bueno, pues vamos al otro tema, el tema de seguridad. Aquí sí, pues hay opiniones a favor, en contra. Y bueno, básicamente López Obrador, cuando asumió la presidencia de la República, dijo, vamos a pacificar México. ¿Lo logró, doctor Máximo Ernesto Jaramillo? A ver, claramente ahí ya no son temas que yo me Así considero es, ya no manejas, experto. Pero no, al final de cuentas, creo que hay, igual que lo he estado tratando de hacer en las otras intervenciones, resultados mixtos. A ver, por irnos directamente a las cifras oficiales, por ejemplo, de lo más citado al respecto, que es el tema de los homicidios, me parece que un dato bueno es que se detuvo la tasa de crecimiento de los homicidios de forma anual, ¿no? Esto implica que veníamos en un ritmo de crecimiento que empezó desde el sexenio de Peña Nieto. Después, al final del sexenio de Peña Nieto, después de una meseta que hubo en la gráfica, digamos, en la tendencia durante el principio del sexenio de Peña Nieto y luego de un incremento también durante el sexenio muy acelerado de Felipe Calderón. Pero entonces lo importante ahí que destaca el gobierno es que se detuvo esa tasa de crecimiento. Eso me parece que es bueno. Es resultado de distintas políticas que se han hecho. Ahorita quiero comentar algo en específico sobre eso. Pero, digamos, lo que resaltan quienes critican estas cifras del gobierno, estas cifras de homicidio, es que en la suma, claramente, al haber comenzado con una tendencia de incrementos muy altos, que se detuvo, pero, pues, digamos, que fue en general año con año mucho más alta que la que había, por ejemplo, con Peña Nieto, en la suma sí es el sexenio donde hubo más homicidios, ¿no? Entonces, es problemático el dato porque podemos balancearlo de alguna de las dos maneras. Yo lo que diría es que se ha hecho un énfasis en la narrativa que parece interesante en términos de, bueno, eso se hizo con López Obrador, parece que va a cambiar con Claudia Sheinbaum, pero en términos de decir hay que atacar las raíces que generan esa inseguridad y, por ejemplo, en este caso, esta violencia, ¿no? Yo ahí lo que diría es, citaría una investigación también del doctor Carlos Barba y de Enrique Valencia, en la que analizaban las narrativas sobre la pobreza relacionada con la violencia en sexenios anteriores. Esta es una investigación de 2019. Y veían cómo los medios de comunicación siempre dicen que cuando hay más pobreza hay más violencia y cuando hay más pobreza hay más homicidios, y eso, decían, es hasta cierto punto estigmatizante de la pobreza también, porque al final de cuentas estás diciendo que los pobres matan, ¿no? Lo estoy súper simplificando, pero al final de cuentas lo que dice es que se necesita una narrativa un poco más compleja que conecte esas procesos sociales que definitivamente pueden de alguna manera relacionar mayor pobreza con mayor violencia. Y lo que diría ya al respecto es que en ese sentido me parece que la narrativa del sexenio pasado, al decir que atacaba las causas de la violencia, decía que iba sobre la pobreza y la violencia de una manera tal vez un poco simple, simplificadora tal vez, que tal vez también podría haber estado estigmatizando a la pobreza en ese sentido. Digamos, es mucho más complejo que eso, pero lo que diría es, al final de cuentas, sí, digamos, en el resumen, sí se detuvo la tasa de crecimiento de los homicidios. Me parece que al final de cuentas se necesitan políticas mucho más integrales que simplemente decir que hay que atacar la pobreza. Pero pues parece que este sexenio se presentó un plan al respecto que contempla dimensiones distintas y más integrales de lo que había en el sexenio pasado, y me parece que eso de entrada es positivo, habrá que analizarlas con mucho detalle. Bien. Doctor Pablo Pineda, 2 minutos para el... Bueno, 200,000 muertos, 200,000 con Calderón fueron 120,000, 125,000. Indefendible. 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en México. El crimen organizado controla más del 30% de los municipios de México. Bueno, lo que acabamos de ver en una capital y un estado, hombre, ¿no? Le cercenaron la cabeza al presidente municipal. En fin, no, es una tragedia la militarización. Bueno, el fin de semana en Ojuelos, 5 decapitados aquí en Jalisco. Así es. Y bueno, esa apuesta equivocada de militarizar la seguridad pública, ¿no? Eso, hombre, eso no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de extrema derecha. Esa es la realidad de la seguridad pública en México. Entre otras cosas, bueno, también ya sabemos, en otros sexenios había partidas federales, señaladamente el ramo 33 del presupuesto federal incluía un monto importante para seguridad pública en los municipios.
porque se sostenía y se sostenía bien que la policía municipal pues es la que está más cercana a la gente. Y el es la famoso que debe tener... Subsemú, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues claro, los municipios son la entidad pública que está más cercana a los ciudadanos y entonces es importante fortalecer a las policías municipales. Pasó todo lo contrario, ¿no? Les quitas recursos y entonces pues le apuestas a que sea la Guardia Nacional. Pero por otro lado a la Guardia Nacional le dices no hagas nada, ¿verdad? Porque no abrazos, no balazos. Entonces lo que estuvo haciendo durante 6 años la Guardia Nacional es a donde había una tasa de homicidios más elevada, mandaban 3 o 4 o 5 camiones llenos de soldados, o que al final del día son lo mismo, ¿no? Se militarizó la seguridad pública. Se calmaba un poco la cosa y ya estaban otros balazos y muertos acá, los mandaban para allá y en ningún lado operaban de manera eficaz. Y 200,000 muertos es impresentable, es indefendible, como lo es también el hecho de que 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo estén en este país. Es un fracaso tremendo. Y esos son los resultados, pero digo, las estrategias también ya las mencioné. Uno, la reducción del presupuesto de los gobiernos locales y la otra, la militarización del país. Gracias, doctor. Regresamos con el doctor Juan Carlos Cornell luego de esta pausa y ya la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Bueno, regresamos ya a la parte final de Catalejo. Nos quedan 9 minutos. Doctor Juan Carlos Cornell, el tema, consideraciones sobre la seguridad y en un siguiente segmento también sobre las conclusiones del tema. Sí, yo digo, creo que Max lo dijo claramente, es decir, efectivamente en términos de asesinatos, por ejemplo, hay más porque viene una tendencia hacia el alza, pero hay una disminución en términos reales de el 13.8%. Es decir, y eso es algo que, digo, Pablo, que le gusta mucho recordar los gobiernos del PAN y del PRI, comenzó en una espiral de violencia por los gobiernos del PRI y del PAN. Es decir, y fueron ellos los que sacaron al ejército, fueron ellos los que generaron la guerra contra el narco y fueron ellos los que iniciaron esta espiral que el presidente, de alguna manera, bueno, el gobierno de Andrés Manuel, detuvo, en principio, como dice Max, y la redujo en 14%. Pero no solo eso. Hubo ahí una serie de delitos que fueron reduciéndose durante todo el sexenio, que luego siempre se nos olvida. El secuestro se redujo en 44%, el robo en transporte público 45%, el robo a negocio 36%, y bueno, así podría decir más cifras del combate. Así, no creo que haya sido todo un fracaso, yo creo que hay un proceso en el que se ha iniciado una reducción de la violencia. Y la segunda parte en la que quisiera terminar esa parte es el problema de la construcción de la Guardia Nacional, ¿no? Digamos, hasta antes de esto teníamos una Policía Federal que estaba coludida con el narco y con un secretario de Seguridad Pública del PAN, por cierto, coludido y condenado por el narco. Entonces, frente a eso, la estrategia de construir una Guardia Nacional bajo la disciplina y el control del ejército, me parece que es una estrategia interesante, que a mediano plazo vamos a ver los resultados, digamos, y tú lo sabes, México no es el primer país, no es el único país en el mundo, a ti que te gusta compararlos, que tiene policías, guardias nacionales militarizadas, ¿no? Lo tiene Chile, lo tiene Argentina, lo tiene Italia, no sé si España, como ejemplos de guardias nacionales subordinadas al ejército, ¿no? Pues, gracias, doctor. Doctor, 2 minutos, tus conclusiones sobre el tema. ¿Mejoró México con AMLO? Yo diría que en unas cosas sí, en otras cosas no. sin querer parecer tibio y que eso sea problemático. Pero es que al final de cuentas así es. Y así ha sido, también, ojo, así ha sido en la mayoría de los sexenios. En algunas cosas se avanzó y en otras cosas no se avanzó. No pudimos tocar con más detalle el tema económico, pero se estuvo mencionando en algunas cosas. Yo creo que, de hecho, normalmente digo esto, que el mejor avance que tuvo el sexenio es en el tema laboral. Y lo estuvieron mencionando aquí de alguna manera. En el tema de salario mínimo, en el tema de la reforma a los sindicatos, en el tema del PTU, digamos, en general el tema laboral tuvo avances muy importantes y eso me parece que al final de cuentas siempre digo que la raíz de la desigualdad está en la distribución primaria de las ganancias. ¿Qué significa eso? En cuánto va al trabajo y cuánto va a las empresas de lo que se genera. Entonces, muy bien por ese lado.
preocupaciones hay claras. A mí, la verdad, el tema de la militarización, tengo contrastes importantes con lo que decía ahorita Juan Carlos, pero no nos da tiempo, pero digamos, en tema de militarización, en tema de seguridad, en tema, lo decíamos fuera del programa de la reforma judicial, tengo algunas preocupaciones, pero creo que al final de cuentas, varias de esas se pueden tal vez debatir que se haga distinto con el sexenio de Claudia Sheinbaum. Entonces, habrá que seguir vigilante en que se mejoren esas cosas donde no se mejoraron y que se siga hacia adelante en donde sí tuvimos pasos, avances. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Pablo Pineda, 2 Sí, minutos. bueno, volviendo con este tema de economía con el que estamos cerrando, ya lo dije, crecimos al 1%, es indefendible, y si a eso le agregamos el crecimiento poblacional, el PIB per cápita está al que teníamos en el 2017, un retroceso de 8 o 9 años de ese tamaño está el asunto. Se ha hablado mucho sobre este incremento salarial, las bondades del mismo. Bueno, lo que reporta el INEGI es que alrededor del 75% de los trabajadores en México ganan menos o 2 salarios mínimos, de 2 salarios mínimos para abajo. Esa es la razón por la cual la población en pobreza laboral anda en el 38%, 37%. Más de la tercera parte de los mexicanos están en pobreza laboral, de manera que tampoco hay que comprar este asunto de que los incrementos salariales, ese famoso incremento salarial, nos catapultó a Dinamarca o cosa parecida, porque hay que decirlo, a ver, el 97% de las empresas en México son microempresas. Estamos hablando del señor que vende tortas o lonches en la esquina, el que parcha las llantas, etcétera. Ninguno de esos está en condiciones de pagar un incremento salarial del 100%. Bueno, déjame terminar la reflexión. Entonces, sí, no hay que comprar este asunto. Digo, si por decreto vamos a acabar con la pobreza, hombre, no hubiéramos hecho un incremento del 100% del salario, ¿qué tal 500%, verdad? Sí, entonces, ahí hacer esas precisiones. Uno, si como en cualquier otro país del mundo, por cierto, más del 90% son microempresas y por definición ellas no están en condiciones de incrementar los salarios. Entonces, eso no lleva a ningún lado. Ya dije, el 75% de los trabajadores en México ganan de 2 salarios mínimos para abajo. Y claro, todo esto tiene que ver también con la dicotomía que hace rato mencionábamos entre economía formal e informal. Mayormente los que tienen un salario mejor son los de la economía formal. Y entonces la apuesta debiera ser cómo conseguir que toda esa gente que esté en economía informal logre integrarse a la economía formal, que por supuesto eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero sí, no se avanzó. Ahora, finalmente, por lo que va el tema de la reducción de la desigualdad que se tocó de manera lateral en esta charla, bueno, hay el famoso índice Gini, mide el grado de inequidad que existe en un país. La verdad es que México sí avanzó muy poquito, avanzó 2 puntos porcentuales, estábamos en un lugar de 47, 48, ahora estamos un poquito más abajo. Esto se avanzó un poquito en reducir la inequidad, pero cuando la inequidad se mide con el salario, con el ingreso corriente de la gente, sin incluir las transferencias del gobierno federal, la inequidad se reduce muy poco. Esto es, el esfuerzo público para reducir la inequidad a través de transferencias fue muy raquítico, comparado con otras economías, a donde en realidad sí las transferencias se hacen a los que menos tienen y se reduce el índice Gini. Muy bien. Doctor Juan Carlos Cornell, 2 minutos, sus conclusiones. ¿Mejoró México con López Obrador? Sí, nomás quise precisar. Fíjate que es curioso lo que tú comentas. La población económicamente activa, formal e informal, cambió. Digamos, antes era el 54%, como tú dices. En estos 6 años fue al revés. Aumentó la tasa de empleo formal, nomás para aclarar. Al mismo 54-46, digamos, faltaría. Pero es un buen dato. Yo sigo creyendo que el aumento del salario mínimo es algo que es importante porque además logró tumbar el mito de la inflación. O sea, si no había aumento salarial, porque el aumento del salario mínimo le iba a provocar. Y bueno, 500%, yo te firmo. Yo ojalá que llegara a un aumento del 500%. En la Constitución ya quedó de que los siguientes aumentos salariales van a ser por encima de la inflación. Digo, yo no lo veo tan lejos. Y no es por decreto, a final de cuentas es por acuerdo. Las 5 veces fueron entre los empresarios, el gobierno y los trabajadores, quienes fueron acordando los sucesivos y responsables aumentos. Yo creo que además hay un fortalecimiento del mercado interno, hay una disciplina fiscal, quizá este año no es tan clara, hay una soberanía energética.
Y nos faltó, no hablamos del Tren Maya ni del transísmico, que sin duda van a ser elementos que van a potenciar el desarrollo económico. Pero bueno, yo finalmente, digamos, como en las conclusiones, hay algo que no tocamos, ahora es que cada quien nos faltó. A mí el legado cultural, ¿no? Digamos, la dignificación de los grupos más vulnerables me parece que fue una política importante. Es decir, no solamente es por el de todos primero los pobres, fueron las comunidades originarias, es decir, todos los actos simbólicos de pedir perdón, de reconocimiento de los derechos. La última reforma constitucional de Andrés Manuel fue el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, digamos. El trabajo con los jóvenes, digamos, como una política, tú que decías de las causas con respecto a la violencia, digamos, no creo que haya sido hacia los pobres, pero digamos, sí a los jóvenes como un sector vulnerable sin oportunidades, o sea, las becas universales de educación media y superior, los programas de jóvenes construyendo el futuro, al final de cuentas son estrategias que intentan ir a las causas. Estoy de acuerdo que no fueron suficientes y digo, si lo contrastamos con el programa de las causas de la doctora Claudia Sheinbaum, creo que tiene un poco más fino en estas cosas, ¿no? Pero digamos, a Andrés Manuel le tocó trabajar sobre las ruinas que le dejaron 36 años de políticas neoliberales de gobiernos corruptos. Muchas gracias. Les agradezco que haya estado con nosotros en esta emisión de Catalejo. Doctor Juan Carlos Coronel, muchas gracias. Muchas gracias con nosotros. Máximo Ernesto Jaramillo, muchas gracias. Doctor gracias. Pablo Pineda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.